Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sean todos bienvenidos una vez más a compartir de la bendita y eterna palabra del Señor. Les invito, vamos a dirigirnos a nuestro Padre amado en oración. Cierra por favor tus ojos, inclina tu corazón. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de ti, dándote gracias por el privilegio que estás dándonos a nosotros tus hijos en este día, Señor. El privilegio de poder buscarte en espíritu y en verdad, y de poder encontrarte, Señor, de poder recibirte, Padre de la gloria, de saber que estás aquí en nuestros medios, de poder sentirte, Señor, aquí con nosotros y en nosotros. Gracias porque este día es especial, Señor, es un día maravilloso, un día en el cual tenemos la oportunidad, Señor, el privilegio de gozar de vida, de salud, Señor, y de ganas de buscarte, Padre eterno. ¿Cuántas personas anhelarían, Señor, poder escuchar tu palabra en este día y no lo pueden hacer? Posible están privados de su libertad, Señor, posiblemente están recluidos en un centro médico, Padre de la gloria. Pero aquí nos tienes a nosotros dispuestos, Padre eterno, para bendecirte, glorificar y exaltar tu nombre, Señor Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias por este día, Señor. Concede que sean limpios nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Concede, por favor, que sean limpios estos labios, nuestros oídos y nuestros corazones. Queremos servirte, Señor, queremos leer tu palabra, no como quien lee un libro, Señor, sino como quien puede recibir, Padre eterno, instrucción, quien puede recibir, Señor, vida eterna, salvación, limpieza y santidad a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, guíanos, danos revelación, porque leemos en el nombre de Jesucristo para tu honra y tu gloria. Amén. Alabanzas al Señor. Vamos a dar lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Vamos a iniciar la lectura en el versículo 12. Gloria a Dios. San Juan, capítulo 12, versículo 12, dice así la palabra del Señor. Antes del versículo 12 hay un título que dice la entrada triunfal en Jerusalén. Es la entrada de mi Señor Jesús, ¿sí? Mi Señor Jesús regresa a Jerusalén. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas a través de la lectura de su palabra. Vamos a ponernos cómodos. Vamos a recibir del Señor. La palabra del Señor nos narra un acontecimiento muy importante, ¿sí? Es la entrada de mi Señor Jesús a Jerusalén. Entraba cumpliendo la palabra, cumpliendo la profecía, lo que estaba escrito en el profeta Zacarías, que iba a entrar allí no en un caballo, ¿sí? No para la guerra, ¿sí? Sino que iba a entrar sobre un pollino, iba a entrar en son de paz. Iba a entrar a buscar, ¿sí? A buscar su posición para darnos paz a nosotros, para traernos salvación, para darnos de sí, para darnos su vida, para dar su vida en beneficio de nosotros. Esto ocurrió, ¿sí? Porque estaba escrito y tenía que ser de esa manera. Y los discípulos no lo entienden cuando está ocurriendo, ¿sí? En el momento en que transcurren las cosas, los discípulos no entienden qué ocurre. Pero luego, dice la Escritura, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Cada cosa escrita en la palabra de Dios fue cumplida, ¿sí? En el Señor Jesús.
Alabanzas a su nombre. Esto ocurrió porque era un día memorable, sí, era un día grande, un día importante. Entraba el cordero que iba a ser crucificado y se estaba entregando, se iba entrando libremente. No lo llevaban, no lo arrastraban, iba entrando con libertad. La palabra del Señor me enseña que este fue un acontecimiento primero profetizado y luego cumplido. Pero hasta allí, ¿sí? No nos dice la palabra del Señor, esto deben hacerlo cada año como lo hace la tradición. No se trata de que nosotros enfoquemos nuestra vista a nuestro Señor Jesús como una tradición, como algo que se celebra cada año, ¿sí? Cortando palmas, cortando ramas o haciendo ramos, ¿sí? Para decir, oh, hoy viene a entrar el Señor Jesús. Ahora, si mi Señor Jesús tiene la oportunidad, el privilegio de que en este día entre en tu corazón, amén, gloria a Dios. Es normal que lo recuerdes, sí, es normal que lo tengas en memoria. Pero no es correcto de que nosotros enfoquemos nuestra vida a una tradición. Porque mi Señor Jesús no es una tradición. Dice el profeta Isaías, en el capítulo 45, vamos a leer un solo verso. Isaías 45, verso 22, dice así la palabra del Señor. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así dice el Señor, ¿sí? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué está diciendo mi Señor, sí? Hay algo por ver, ¿sí? Hay algo a lo que tú tienes que enfocar tu mirada. Y no es la iglesia, no es el predicador, no es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y eso es amén. Es mi Señor Jesús, ¿sí? El que dice, mirad a mí, ¿sí? Y sed salvos. Ahora, cuando nosotros miramos a Jesús, realmente, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que vemos cuando nuestra mirada se enfoca en Jesús? Estamos leyendo, ¿sí? Del Evangelio según San Juan, capítulo 12. La gente lo vio y dijo, oh, Hosanna, y que viene en el nombre del Señor. Se regocijaron cuando vieron a Jesús. Ellos vieron venir al Hijo de Dios. Entonces se regocijan. Hoy día la gente ve una tradición y entonces nuevamente hace ramos y dice, oh, hoy es domingo de Ramos. ¿Qué es lo que miro cuando veo a Jesús? ¿Qué es lo que viene a mi corazón? ¿Qué es lo que viene a mi mente? Ahí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 20 y 21, dice así la palabra del Señor. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahora, nosotros decimos, oh, acabó de entrar el Señor Jesús montado sobre un pollino. Estaba cumpliendo la profecía de Zacarías. ¿Qué estaban buscando estos griegos? Ahora, la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 1, verso 22, dice lo que buscan los griegos, ¿sí? Dice, 1 Corintios, capítulo 1, verso 22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Oh, aleluya. Los judíos piden señales. Los judíos quieren ver milagros, ¿sí? Los judíos quieren ver hechas cosas sobrenaturales, pero los griegos buscan sabiduría. Ahora, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Escrito está, el temor a Dios. Aleluya. Estos griegos, volvamos a leer, dice, había ciertos griegos, San Juan capítulo 12, verso 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, ¿sí? No solamente le dijeron, Felipe, nosotros quisiéramos ver a Jesús, no. O sea, estos griegos tenían algo en su ser, ellos tenían un objetivo, ¿ves?
Cuando ellos buscan a Jesús, ellos quieren encontrar algo, ellos quieren encontrar sabiduría. Y le rogaron, dice, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahora, los griegos se dieron cuenta que Jesús había entrado a Jerusalén, ¿sí? Nosotros, por gracia de Dios, sabemos que el Señor prometió que donde 2 o 3 nos congregáramos en su nombre, ahí estaría Él en medio de nosotros. Por ende sabemos de que nuestro Señor Jesús está aquí, en medio nuestro. La pregunta es, cuando lo vemos a Él, ¿qué queremos ver? ¿Qué queremos hallar? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que estamos viendo cuando nos encontramos frente a Jesús? Que Dios nos ayude. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, vamos a devolvernos un poco. El verso 22 al 24, hay un título antes del verso 22, dice, la gente busca a Jesús. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Era una multitud, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo? Buscando al Señor. Estaban buscando a Jesús. La cuestión es, ¿qué querían encontrar ellos? ¿Qué era lo que ellos veían en Jesús? Ahí continúa en el verso 25. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? El verso 25 tiene un título, dice, Jesús, el pan de vida. ¿Sí? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? El verso 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Habíamos leído en Corintios que era que los judíos buscaban las señales, ¿sí? Pero los griegos buscaban sabiduría. Ahora ya los judíos habían visto las señales. Y el Señor Jesús les dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El verso 27, mi Señor Jesús continúa diciendo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que miro, sí? Realmente cuando mi Señor Jesús está en la escena, ¿qué es lo que busco? ¿Qué es lo que miro? ¿Qué es lo que hallo? Alabado sea el Señor. Hay quien busca, ¿sí? Según leímos ahorita, sabiduría. Y si es la sabiduría de Dios, aleluya, gloria a Dios por ello. Porque se necesita. Más que el conocimiento humano, necesitamos la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Hay quien busca alimento, ¿sí? Hay quien busca alimento, pero hay alimento que perece. Y el alimento debe llegar, escrito está, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que si yo busco el reino de Dios y su justicia, si yo vivo en justicia, si yo vivo en santidad, alabanzas al Señor. La palabra de Dios viene a cumplimiento. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hay gente que busca alimento, ¿sí? Y si lo que se busca es el pan de vida, oh, alabado sea el Señor. Eso es lo que necesitamos, el pan de vida. Continúa ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, el verso 28 en adelante dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ahora es algo absurdo, porque ellos acababan de ver cómo Dios había multiplicado los panes y los peces a través de una gran multitud, ¿sí? Y estaban siguiendo al Señor. Ahora mi Señor les dice: bueno, ustedes comieron un pan físico y eso estaba bien, tenían hambre y se saciaron, eso estaba bien. Pero yo les vengo trayendo el pan de vida. Yo vengo trayéndoles el pan celestial, el pan que descendió del cielo. Y entonces ellos ya se ubican y dicen: qué pena, maestro, qué pena, rabí. Nosotros somos judíos y los judíos buscamos señales. ¿Qué señal haces para que te creamos? Dice el verso 31, nuestros padres, hablando los judíos, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya, amén. Recordando lo que había dicho el profeta Isaías, ¿sí? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Aleluya, gloria a Dios. En el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, capítulo 8, en el libro de los Hechos, capítulo 8, dice la palabra del Señor que el Evangelio está siendo predicado en Samaria, ¿sí? Cuando se está predicando el Evangelio en Samaria, Felipe, uno de los discípulos del Señor, uno de los siervos del Señor, empieza a predicar el Evangelio, pero no solamente palabras, ¿sí? Sino demostraciones de poder. Sanaba a los enfermos, los paralíticos eran levantados, los cojos eran restablecidos, ¿sí? Y empiezan a ver tantas señales, tantos prodigios, que mucha gente empieza a creer, ¿sí? En el capítulo 8 de los Hechos, en el versículo 9 en adelante dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Ahora, si yo me hago pasar por algún grande, ¿qué estoy buscando? Fama, ¿sí? Un nombre, un renombre. ¿Qué es lo que veo? ¿Sí? ¿Qué es lo que observo cuando contemplo a Jesús? Este hombre, este mago llamado Simón, estaba viendo las maravillas que Dios estaba haciendo, que Jesús estaba haciendo a través de sus discípulos. Y dice, el verso 10 continúa diciendo: a este Simón, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Qué estaba haciendo Felipe? Milagros, sí, las señales que el Espíritu Santo hacía a través de él. Y con él, Simón el mago. Dice que no se apartaba de Felipe. Quería ver, quería estar atento a todo lo que se podía hacer. Que el Señor nos ayude. Verso 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué vio Simón en Jesús? ¿Sí? Simón vio en Jesús el trampolín para ser famoso, ¿sí? Él vio en Jesús, en la obra que Jesús estaba haciendo allí a través de sus discípulos, él vio en Jesús la forma de poder hacerse un nombre, ¿sí? De hacerse pasar por algún grande, así como lo venía haciendo a través de artes mágicas. También vio la posibilidad de obtener dinero. Oh, nosotros vemos eso y decimos: qué terrible. Hombre, que este hombre Simón no tiene temor de Dios. ¿Cómo es posible que ofrezca dinero para que al imponer las manos sobre alguien reciba el Espíritu Santo? En el verso 20, ahí mismo Hechos capítulo 8, verso 20, dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces nosotros leemos la escritura y decimos: no, terrible. Ese Simón, ese mago realmente no cambió. Creyó la obra de Dios, pero no cambió. Nosotros vemos lo que ocurrió en ese día y podemos decir: oh, no. No, definitivamente ese Simón estaba perdido. Y si lo traemos al día presente, y si lo traemos al día de hoy, cuando muchos toman el don de Dios y que a través de ese don de Dios se enriquecen, quieren sacar provecho a ello. ¿Qué decimos de eso? Cuando se ora por un enfermo y se pide dinero por ello, ¿no se trae reproche sobre el evangelio del Señor? Cuando lo único que se hace al pararse detrás de un púlpito es solicitar y pedir dinero, ¿no es reproche lo que estamos trayendo? Y vemos a Simón y decimos: oh, terrible Simón. El verso 22, continuemos leyendo por favor acerca de Simón. Dice, le está hablando Pedro y le dice en el verso 22: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahora, con este Simón, con este mago, nosotros podemos ver la situación en la que se encuentra muchas de las iglesias, ¿sí? Muchos de los ministerios de este día, los cuales su enfoque es riqueza, los cuales su enfoque es prosperidad, los cuales su enfoque es solamente el estatus, cuando realmente hay algo importante, algo que dice la escritura: cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, ¿sí? La palabra de Dios dice: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces aquí dice, le está hablando Pedro a Simón el mago y le dice: arrepiéntete. Arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esta palabra de Pedro pareciera ser un juicio, pero no era un juicio. ¿Sabes lo que era? El amor grande de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Diciéndole: aún Simón, tienes oportunidad de arrepentirte. Arrepiéntete, le dice Pedro. Ahora, Pedro no es Dios, ¿ves? Pedro es solamente un discípulo de Dios. Le dice: arrepiéntete, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Le dice: veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Ante esto, ¿sí? Cuando Pedro le dice: mira cómo estás, entonces ocurre algo y dice el verso 24: respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Aleluya. La palabra del Señor dice, ¿sí?, que hay gozo y fiesta en los cielos. Sí, hay gozo en los cielos. ¿Cuándo?
Cuando un pecador se arrepiente. Ahora vemos a este Simón y decimos, era un pecador tremendo, sí, pero reconoció su error. Aleluya. Y muchas de las personas que hoy día utilizan el evangelio como fuente de riquezas, saben que están en su error, pero no lo reconocen. Están tan acostumbrados, han visto en Jesús la fuente de riquezas, que están tan acostumbrados a ello, que de ver que no se enferman, que de ver que no les pasa nada malo, entonces dicen, no, esto está bien. Pero Pedro le dice a Simón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahora, ¿eso era exclusivo para Simón? ¿O también es para el día presente? Que el Señor nos permita y nos conceda ver realmente quién es Jesús. Ver realmente para qué entró el Señor Jesús ese día en Jerusalén. ¿Para qué fue que entró sentado sobre un pollino? No para que año tras año estemos haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que ves cuando miras a Jesús? ¿Una tradición? Oh, que Dios nos ayude. Porque mi Señor Jesús no es fuente de ingresos, no, Señor. Mi Señor Jesús no es fuente de riquezas. Aunque dice la palabra del Señor que si busco el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. ¿Qué nos da el Señor? ¿Lo que queremos? ¿Lo que nuestro capricho quiere o anhela o ansía? No. Mi Señor nos da lo que necesitamos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que vemos? En el libro de los Hechos, devolvámonos un poco al capítulo 2, verso 25, dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, verso 25, vamos a ver qué veía David en el Señor Jesús. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aleluya. ¿Qué veía David? David veía una torre fuerte. Alabanzas al Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Alabanzas al Señor. Ahí es donde nosotros nos cubrimos. Ahí es donde nosotros nos protegemos. Cuando entramos en Jesús. No cuando entramos a la iglesia. Cuando entramos en Jesús, cuando habitamos al abrigo del Altísimo. Oh, alabanzas al Señor. ¿Qué es lo que veo yo? ¿Qué es lo que miro? Que Dios nos ayude. Ahí mismo en los Hechos, en el capítulo 16, dice la palabra del Señor que Pablo y Silas llegan a Filipo a predicar el evangelio, ¿sí? Y cuando entran allá, cuando llegan a ese lugar, dice en el verso 16, Hechos capítulo 16, verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, ¿qué estaba viendo esta muchacha en Pablo y en Silas? Y usted dice, Pablo y Silas, mi hermano, sí, en Jesús en ellos. Porque lo importante no es que puedas ver al ministro que está enfrente de ti. Lo importante es que realmente podamos ver a Jesús. Porque si no vemos a Jesús es simplemente el ser humano queriendo hacerse grande. Esta muchacha vio algo. Y nosotros diríamos, no, hermano, no era la muchacha, era el espíritu de adivinación. Pero presta atención a lo que dice seguido. Dice, verso 17, nuevamente, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días,
Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pregunto, ¿qué vio esta mujer allí en Jesús? Vio la oportunidad de ser libre. Aleluya. Estaba siendo dominada por un espíritu de adivinación. Y pudo, aleluya, alabanza al Señor, encontrar liberación. Tanto lo dijo, tanto lo repitió que desagradó a Pablo y Pablo expulsó el espíritu. Pablo no se dirige ante la muchacha para echarla, no. Dice la escritura en el verso 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no a la muchacha. Le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aleluya. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. ¿Y sabes algo triste? Que muchas veces nosotros hemos visto a Jesús en la escena. Y así como esta dama posiblemente no es un espíritu de adivinación, posiblemente es otro espíritu. El que está acongojándonos, ¿sí? El que está atormentándonos. Y tenemos la oportunidad de confesar, de declarar: Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Señor. Y no lo hacemos. Ahora, dice la palabra del Señor: ninguno puede llamar a Jesús el Cristo, ¿sí? Ninguno puede confesar que Cristo es el Señor, excepto por el Espíritu Santo de Dios. Ninguno, dice la Escritura, ninguno puede llamar a Jesús Cristo. Oh, aleluya. Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo. Primera a los Corintios capítulo 12, verso 3. Primera a los Corintios capítulo 12, verso 3. Dice la palabra: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, una cosa es decir Señor y otra cosa es llamarle Señor, ¿sí? Yo puedo decirle a alguien, ¿sí? Caballero, ¿sí? Puedo decirle a una mujer dama. Pero yo solamente puedo llamar madre a mi señora madre, ¿ves? O sea, es algo que es real para mí. Cuando dice de que nadie puede llamar a Jesús Señor, está diciendo nadie puede confesar que Jesús es su Señor. ¿Qué es lo que veo cuando miro a Jesús? Un Dios, veo solamente a un Dios sanador cuando estoy en enfermedad. Veo solamente a un proveedor cuando estoy en necesidad. Veo solamente a un Dios que apaga el incendio cuando estoy en problemas. O realmente veo en Jesús a mi Señor. Porque yo puedo decir: Él es mi sanador y Él es tu sanador. Amén. Sana tus heridas. Yo puedo decir: Él es mi proveedor y amén. Él provee diariamente, lo hace. Pero mi Señor anhela ser tu Señor Jesús, el Cristo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie es capaz de entregar todo su ser para decirle a Jesús: eres mi Señor. Ahora usted dice: hermano, ¿cómo es eso? Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, verso 46. Vamos a leerlo. Dice: ¿por qué me llamáis, si es mi Señor Jesús haciendo el reclamo, por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hombre, entonces, ¿qué es que Jesús sea mi Señor? Es que yo voy a obedecer cada palabra que está escrita en la Biblia. Aleluya. ¿Qué es lo que miro? ¿Sí? ¿Qué es lo que contemplo cuando miro a Jesús?
¿Qué es lo que analizo? ¿Sí? ¿Qué es lo que se me abre? ¿Cuál es el panorama que se abre cuando veo a Jesús? Porque Él está anhelando algo de ti y de mí. Él anhela ser nuestro Señor. No de título, no de nombre. Porque es fácil decir Señor Jesucristo. No. Él anhela que cuando tú digas mi Señor, aleluya, no digas el Señor Jesucristo. Porque Él es el Señor Jesucristo. ¿Pero de quién? Él anhela ser tu Señor. Él anhela ser tu Señor Jesucristo. Él anhela que la palabra de Él venga a cumplimiento. Que cuando Él dice, amaos los unos a los otros, no sea una sugerencia. Aleluya. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Qué es lo que miras cuando contemplas a Jesús? ¿Solamente una tradición de año tras año? Pues déjame decirte, para eso está la televisión. La televisión te muestra año tras año películas y ya está. Oh, lograste ver la tradición. Posible ves una película muy triste y lágrimas brotan por tus mejillas y ya está. Algunos cumplen con abstenerse de hacer cosas en esta fecha porque sus pecados le redarguyen. Y piensan que al hacer eso ya se ponen en paz con Dios. No se trata de una tradición. Dice el Señor, mirad a mí. Oh, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No es una tradición, mi amado. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dice Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dice Jesús. Y no hacéis lo que yo digo. Que Dios nos ayude a ver un poco más allá. ¿Sí? Que Dios abra nuestros ojos espirituales. Ahora, cuando te digo que sea tu Señor, ¿qué es lo que Dios anhela? Una vez Él lo reveló a mi corazón. Y dejé de decirle el Señor Jesucristo. Y empecé a decir como lo siento, mi Señor Jesucristo. Ahora no te estoy diciendo cambia tu forma de decirlo, no. Porque serían solamente cosas superfluas, ¿sí? Solamente una expresión más. Estoy hablándote de tu vida. Que tu vida esté rendida realmente a los pies de Jesucristo. Haciendo su voluntad. Porque es agradable, aleluya. Es gozo inefable hacer la voluntad de Dios. Es lo más gozoso, lo más hermoso, lo más espectacular que existe. Es vivir la voluntad de Dios, vivir su palabra. Y te invito en esta hora a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Quiero orar por ti. Bondadoso y eterno Dios, Padre nuestro, he aquí una porción de tus hijos, Señor, reunidos en esta hora, porque tú así lo permites, Señor. Porque eres tú quien nos da vida, nos da salud y pones en nuestro corazón el querer como el hacer según tu buena voluntad. Padre mío, oro por aquellas personas que están dispuestas no a continuar cargando una tradición, sino a salir de ella y entrar en Cristo Jesús. Oro por aquellos que están deseosos, Señor, de vivir tu voluntad, para que seas tú, mi Señor, tocando sus corazones. Que en esta ocasión, mi Señor, no hayan escuchado una prédica, Señor, sino que hayan escuchado tu voz retumbando en sus corazones. Padre mío, para aquellos que desean hacer, Señor, en este día, un compromiso contigo, concédeles que así sea, mi Señor. Fortaléceles, cuídales cada paso, Señor, que den. Que sea tu mano poderosa sosteniéndoles. Padre de la gloria, permíteles, concédeles ver más allá de lo que han tenido, de lo que han observado, de lo que han contemplado a través de estos años de escuchar tu palabra. Que hoy puedan dar un paso más allá, Señor. Que hoy puedan sentir que están subiendo un escalón más, Padre de la gloria. Concédenos, Señor, vivir tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, nuestras vidas están en tus manos.
Por favor, visita a cada oyente, Señor. Visita cada uno de tus hijos donde quiera que se encuentren. Aquellos que no pueden conectarse, Señor. Aquellos que no pueden escuchar esta palabra. Aquellos que están, Padre de la Gloria, aislados. Visítales en esta hora. Que tu ángel prometido acampe a su alrededor. Que puedan sentir tu presencia como nosotros la sentimos en nuestros medios. Te lo pedimos en acción de gracias. En el nombre de Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Gloria a Dios. El Señor está aún con nosotros. El Señor sigue estando aquí. El Señor sigue llamando. Y si el Señor llama, es porque aún hay alguien que puede oír. Y el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo y hasta una próxima oportunidad, si Él así lo concede.